Hola, muy buenas noches mis hermanos, saludos y bendiciones hasta su casa, donde quiera que se encuentren, en su trabajo, con su familia, en su cuarto, donde quiera que esté pasando esta contingencia sanitaria. Gracias por contactarnos. Estamos empezando nuestra transmisión de la fogata con el pastor y ahora sí que estamos de ecológicos porque estamos con nuestra fogata improvisada aquí en el interior de mi casa, su casa. Y es un gusto para mí saludarles hasta donde quiera que se encuentren. Pues nada más recordarle a todas las personas que se conectan con nosotros que diseñamos esta fogata, esta reunión, esta charla informal, este momento informal para estar con todos ustedes y compartirles brevemente la palabra del Señor, una reflexión semanal, pero sobre todo para resolver dudas, preguntas, tocar los temas que habitualmente no se tocan en un servicio y poder estar en contacto directo con las personas. Durante el tiempo que estuvimos en nuestro nuevo local en Dolores Otero, allá en la sede de la iglesia, pues tuvimos la oportunidad de convivir muy de cerca con las personas que asistían a la fogata, pero pues entiendo que ahora con esta contingencia sanitaria, ahora sí que están obligados a quedarse en casa, mis hermanos. Y estando ahí, pues me da mucho gusto que ustedes se tomen este tiempo, quizás solos o quizás en familia, para conectarse un momento y compartir juntos la palabra del Señor. En la mañana tuvimos nuestro primer servicio online y le comentaba al equipo de producción que la verdad es un gusto para mí que hayamos dado este paso. De verdad que toda esta contingencia sanitaria Dios la está utilizando para que salgamos de nuestra comodidad. Decía, en nuestra mente siempre había estado planificado que nosotros podamos transmitir en vivo los servicios, etcétera. Pero la verdad es que no habíamos dado ese paso de fe, pues pensando que no era tiempo, etcétera, pero los tiempos de Dios son perfectos y no son nunca nuestros tiempos, ¿verdad? Y Dios está cambiando la maldición en bendición. Muchas iglesias a lo largo y ancho del territorio nacional y no, ni siquiera en México, en todo el mundo, es un fenómeno mundial. Las iglesias cristianas se están volcando a las redes sociales. Sabemos que muchas organizaciones de tinte religioso que predican un evangelio de la prosperidad, etcétera, siempre han tenido presencia en redes, pero la verdad es que la comunidad cristiana tradicional, las iglesias denominacionales, pues habían tenido sus reservas, ¿no? Por lo mismo para diferenciarse quizá, no sé, pero con todo esto me da mucho gusto que todas las iglesias cristianas están ya pues encontrando medios alternativos de predicación de la palabra, tal y como los apóstoles lo hicieron en su época, ¿verdad? No era común que una persona saliera de su tierra, tomara un barco y predicara en todo un continente. El apóstol Pablo lo hizo por primera vez y después de él todos los cristianos, así que fue una innovación total. Fundar congregaciones en todas las ciudades, eso era algo totalmente innovador. Nombrar nuevos líderes a los que no se les podía discipular por muy largos tiempos. Era algo totalmente nuevo en el tiempo de los apóstoles y Dios lo utilizó para que la semilla del evangelio fuera predicada por todas partes. Estoy muy seguro de que Dios está usando también esto para que su palabra sea predicada alrededor del mundo y en eso, como dice Pablo, me gozo y me gozaré todavía más. Tú debes de ser parte de esto, así que donde quiera que tú te estés congregando online, comparte este video, comparte el link, invita a tus amigos, compañeros, familiares, invítalos a externar sus dudas, sus preguntas. Personalmente no me resisto a responder preguntas de índole médico, de verdad con toda confianza envíenlas. Pero el objetivo de la fogata es sobre todo aclarar dudas espirituales, ¿verdad? Yo sé que ahorita el tema que está sobre la mesa es el coronavirus, lo que todos queremos saber. Oye, ¿y es cierto que de verdad dejan de oler las personas que le da el coronavirus? ¿Es de verdad que pierden el sabor de la boca y todas esas cosas que hace un momento veía que le preguntaban a los oficiales del gobierno? Podemos responderlas, podemos resolverlas, va a ser un gusto para mí. A mí me encanta, soy una persona muy
muy curiosa y las trivias bíblicas o científicas siempre han sido mi pasión. Así que tengan toda la confianza de enviar sus preguntas. Para quienes no saben, lo pueden hacer por mensaje directo a través de esta misma página o pueden hacerlo por WhatsApp a los grupos de la iglesia. Si tú perteneces a una célula o a una red, puedes enviar la pregunta y nos la harán llegar. O puedes incluso escribir al teléfono. Si alguien me tiene el teléfono al cual la gente puede contactarse, lo tenemos en el comunicado. Ahí en un momento me van a hacer llegar el teléfono y lo vamos a transmitir para que tú puedas conectarte por WhatsApp, ¿sí? Y enviar las preguntas directamente a este teléfono. Otra cosa, hablando de este mismo número, es que la mayoría de las iglesias lo que está haciendo es simplemente grabarse en el púlpito de su iglesia y transmitirlo y que la gente lo vea. Nosotros queremos hacer algo distinto. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que Dios es santificado, es santo en su templo y que toda persona debe guardar compostura, respeto delante de Él. Entonces nosotros creemos también lo que la palabra dice, que donde hay 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Jesús, ahí está Cristo en medio de ellos, ahí está el Señor en medio de ellos. ¿Y qué significa eso? Que no importa si tú estás conectándote desde la cocina, o desde tu sala de estar, o desde el jardín, o donde quiera, si tú estás en ese momento orando y pidiendo a Dios que se haga presente, que preside esa reunión en la oración de invocación que hacemos en el culto de la mañana, pues Dios cumple su palabra y estará su nombre ahí, sus ojos puestos sobre ustedes. Y es importante que nosotros no tomemos a broma ese momento, sino que utilicemos esas 2 horas que dura el servicio dominical, aproximadamente 2 horas. Puede tardar más, puede tardar un poquito menos, pero bueno, consagra esas 2 horas de tu tiempo para adorar al Señor. Tú desde tu casa te puedes congregar, ¿sí? Espero que después de esta contingencia no vayan a dejar todos de ir a la iglesia y digan, pues yo veo el video en mi casa y lo hago y ya estuvo pastor, ahí le mando mi ofrenda. Ojalá y no lo hagamos porque tenemos que convivir unos con otros, esa coinonía, esa unidad, esa unión, esa transmisión de amor fraternal se tiene que dar también. Pero bueno, en esta contingencia tú puedes hacerlo desde tu casa. Simplemente inscríbete al número que les voy a proporcionar. ¿Ya lo tenemos? Ya está en comentarios, me están diciendo que ya está en comentarios, puedes verlo. Ese es el número. Envía un mensaje, envía un WhatsApp o un mensaje a ese número con tu nombre, tu dirección y tu teléfono. Y nosotros vamos a enviar a una persona hasta tu casa para que te haga llegar un sobre. Y en ese sobre está el programa del culto dominical. Está el sobre con el reporte de célula, por si tú quieres hacer también la célula. Porque el jueves nos vamos a estar reuniendo también a las 8 de la noche, transmitiendo en vivo. Entonces ahí en tu célula tú puedes usar el programa que está ahí y seguirlo. Es un programa adaptado para hacerse en la familia. ¿No? Oye, ¿cómo voy a hacer el rompehielos si solo somos 2? Pues vamos se quema la papa entre 2, pues no, ¿verdad? Entonces, está adaptado para que tú lo puedas hacer en tu casa. ¿Y qué más? Pues tenemos una copia del comunicado también ahí. Y a través de ese sobre y de los visitadores que van a estar llevándoles este material, cualquier cosa que la iglesia les quiera hacer llegar, pues se las van a llevar hasta su casa. Entonces tú puedes inscribirte. Sobre todo, hermanos, si tú eres un seguidor de Jesús, pero pues tu familia no está habituada a lo cristiano, no suele congregarse en una iglesia cristiana, pues esto puede ser muy útil. Esto puede ser muy bueno porque tú vas a poder decirles, oigan familia, pues yo solamente les pido un momento, 2 horas para que estemos contactando, adorando y escuchando a Dios, sobre todo en estos tiempos difíciles, y tú los vas a poder congregar alrededor de la televisión, la computadora, los teléfonos, hasta un teléfono celular si tú quieres, y lograr que pues escuchen las alabanzas, vean las letras, escuchen la palabra de Dios y todo lo que aquí comentamos, los textos que se leen, las oraciones, y esto es bueno. Entonces, si tú eres cristiano y tu familia no lo es, excelente, este es el momento perfecto para que ellos escuchen palabra de Dios directamente desde la transmisión en vivo del culto dominical de Rey de Reyes, ¿sí? Yo te invito, me estaban diciendo hace un momento que en la mañana algunos tuvieron problemas para conectarse o que se atoraba el video o no sé qué. La verdad, mis hermanos, es que nosotros no hemos tenido problemas técnicos en cuanto a transmisión.
Hemos empezado 10, 15 minutos después de la hora por algunos detalles que había que solucionar de último momento, pero una vez iniciada la transmisión ha subido de corrido sin ningún problema. La mayoría de las personas han podido conectarse y escuchar el culto de corrido sin interrupciones de ningún tipo, así que si tú estás teniendo problemas para ver la transmisión en vivo, pues te voy a recomendar dos cosas. Una, revisa tu instalación local, tu Wi-Fi, o si lo estás viendo en vivo a la hora de la transmisión, tus datos de teléfono celular, quizá tu pantalla o de donde quiera que lo estés viendo, porque no es la transmisión, debe ser algo local. Número dos, conéctate, si esto persiste, puedes verlo a través de tu celular utilizando tus datos, solamente conéctate cuando la transmisión en vivo ya haya terminado. Una vez que la transmisión en vivo ya haya terminado, tú puedes repetir el video entrando a la página de Rey de Reyes Meet y darle clic ahí a la transmisión en directo y se va a repetir todo el culto. Entonces, si alguna familia está teniendo alguna dificultad con esto, mi recomendación es que, bueno, no hagan el culto familiar a las 12 del día, sino háganlo a las 2 de la tarde. Ahora, de preferencia, hermanos, de verdad que hoy tuvimos un momento muy bonito, más de 160 personas simultáneamente conectadas, un alcance según Facebook, no sé de dónde sacan sus cifras, de casi 3,000 personas, un montonal de comentarios y likes y reacciones, más los mensajes que estamos recibiendo por WhatsApp y por los grupos de la iglesia. Es algo muy precioso poder ver que estamos unidos en esto al mismo tiempo. Entonces yo te recomiendo que mejor solucionemos el problema y lo podamos ver todos a las 12 del día. Pero bueno, una opción en caso de emergencia es que esperes a que termine la transmisión y lo veas a las 2 de la tarde, ¿vale? Entonces, con esa situación yo creo que lo podemos solucionar. Amén. Bien, yo no me resistía a compartir alguna palabra que esté relacionada con la epidemia. Estaba viendo unos mensajes que me enviaban unas personas que decían, pastor, ahorita que predique del Salmo 23, no, del Salmo 91, no ese salmo precioso que leyó la muchacha en la mañana, que es perfecto para esta epidemia, y yo me resistía porque pues soy más dado a seguir a lo que ya está, lo que ya tengo en libreta, etcétera. Pero bueno, entiendo que esto es lo que está preocupando a nuestra gente, así que pues solamente quiero compartirles un poco de lo que la palabra de Dios enseña acerca de las plagas, enfermedades, por supuesto incluidas las pandemias, y quiero que tú lo busques. A ver, vamos a buscar en nuestras Biblias, ahí en tu lugar, en tu casa. Ojalá tengas una Biblia a mano. Ahorita sí me pueden engañar, porque seguramente digo, levanten sus Biblias, y como no les veo, ahí estás allá sin Biblia. Voy a tomar una de aquí. Ahí está. Entonces, vamos a buscar esta palabra en Romanos capítulo 8, versículo, vamos a leer el 22, pero vamos a leer el contexto. Romanos capítulo 8. A ver, permítame un segundo. 1, 8, aquí estamos. Aquí está. Bien. Bueno, el contexto, vamos a leerlo desde el versículo 18. Cuando lo tengan, digan un fuerte amén, así como dice el pastor en la mañana, ¿verdad? Bien, dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y el versículo 22, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Ahí está.
Eh, bien, este pasaje me gusta mucho porque habla de lo que el Señor está haciendo por medio de las pruebas, las tribulaciones, incluidas las enfermedades, por supuesto, en nosotros. ¿Qué está planeando Dios con todo lo que está sucediendo? O sea, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que quiere lograr? Me pongo en el lugar de las personas que se enferman, o incluso en el lugar tuyo, mi hermano. Aquí en Yucatán tenemos 19 casos el día de hoy, según el reporte de la Secretaría de Salud de hace un momento, y pues no es gran cosa, no hay muertos todavía, pero pues tú mismo que estás en ansiedad, ¿qué se propone Dios? ¿Qué busca Dios con todo esto? Bueno, primero que nada, debes entender que Dios tiene un propósito con todo lo que está pasando. No lo busques, pero en Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Yo sé los pensamientos, es decir, otra versión dice, yo sé lo que me propongo hacer con ustedes. Es precioso esto. Dice, yo sé lo que me propongo hacer con ustedes. Yo tengo planes claros, establecidos, que yo me propongo hacer con ustedes. Y son cosas buenas. Yo no quiero el mal de ustedes. Pensamientos de paz, dice, y no de mal. ¿Sí? Dios desea hacernos bien. A nosotros, dice la palabra del Señor, poquitos versos en el mismo libro de Romanos, dice que para los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, conforme a los que, para aquellos conforme a los que son llamados conforme a su propósito. Tú fuiste llamado con un propósito. Si Dios te llamó, si tú te acercaste a Dios, es porque Dios tiene un propósito para tu vida, ¿sí? Y dice que si tú fuiste llamado conforme al propósito de Dios, entonces tú le amas. ¿Por qué? Porque también dice el mismo capítulo, porque a los que antes conoció, a estos también predestinó, y a los que predestinó los llamó, y a los que llamó justificó. Entonces, aquí viene otra vez, propósito, llamado y una transformación. Dios, antes de que tú nacieras, decíamos en el culto de la mañana, que antes de la fundación del mundo, antes de que tú y yo existiéramos, Dios ya te conocía. ¿Cómo es eso, pastor? Sí. ¿Por qué? Porque tú no tienes que nacer para ser alguien ya conocido por Dios. ¿Sabes? Dios te conocía antes de que fueras engendrado, porque tú ya estabas en sus planes, ¿sí? De ahí que los cristianos defendemos la vida desde el momento de su concepción como una vida humana. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor, y con dignidad humana, para nosotros no es de que un embrión, no, es solo un tejido, es solo un corazón con un champiñón pegado. O sea, no, para nosotros no. Para nosotros un ser humano es un ser, como dice el Doctor Who, ¿no? Doctor Seuss dice, una vida es una vida, no importa el tamaño que tenga. Para nosotros es así. No importa qué edad gestacional tenga, para nosotros es una vida. ¿Por qué? Porque esa vida fue planeada por el Señor. Él la tenía en mente, Él la planeó, sus propósitos han sido desde antes de la fundación del mundo. Pero me estoy desviando, como es mi costumbre. Entonces, ¿qué quiero decir? Que desde antes de nacer, Dios te había elegido conforme a un propósito. Y entonces te llamó conforme a ese propósito. Y cuando te llamó, es porque ya tenía un destino preparado para ti. Estos también predestinó, dice la palabra. Entonces ya tenía un destino preparado para ti. Y este destino está de acuerdo, es acorde a sus planes. Y dice, y mis planes son de paz, no de mal. ¿Sí? Y en estos planes de paz y no de mal, todas las cosas nos van a ayudar para bien. Todas las cosas que sucedan para aquellos que han sido llamados, para aquellos que han sido predestinados conforme al propósito de Dios, les van a ayudar a bien. Entonces, hermano, si tú estás en Cristo, si tú eres un creyente de Dios, tú no tienes de qué preocuparte, porque tú eres una persona que fue planeada por Dios y que ha sido llamada conforme al propósito de Dios. Y entonces, ¿qué significa esto? Significa que Dios tiene planes de paz para tu vida. Él no quiere hacerte mal, Él quiere hacerte bien. Y para que este bien pueda venir a tu vida, todo lo va a utilizar el Señor, lo bueno y lo malo. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Estamos acá? Entonces,
aún esta epidemia, aún esta enfermedad, este tiempo de miedo, este tiempo de crisis, Dios lo está utilizando para que se cumpla su propósito en tu vida y en la mía, en la de la iglesia. Aún esta pandemia Dios lo está utilizando para que se haga su voluntad, ¿sí? Y oye, pastor, pero ¿y si me enfermo? Ya te empezó a picar mi garganta. O sea, aún si te llegaras a contagiar, hermano, eso Dios lo va a hacer que redunde, va a hacer que al final termine siendo benéfico para ti. Es decir, que lo que ocurre, tú puedes descansar en el propósito de Dios, en los planes de Dios. No importa lo que ocurra, va a terminar bien. Y tú puedes descansar en eso. De verdad que qué desestrés, qué paz es para nosotros poder decir, mira, lo que Dios está haciendo está muy bien hecho. Él tiene planes perfectos. Él sabe lo que está haciendo y va a terminar resultando bien. Va a terminar para mi beneficio. Sus planes se van a cumplir en mi vida y nada los va a poder estorbar. Qué precioso es eso, ¿no? Entonces, ¿hay alguna pregunta? Sí, Okay. tenemos una pregunta de Joana Díaz que dice, ¿cómo puedo ayudar a mis amigos a mantener la esperanza si son sus padres los que no conocen a Cristo, los que se alarman? Ok, ¿cómo puedo ayudar a mis amigos a mantener la esperanza si son sus padres los que no conocen a Cristo, los que se alarman? Pues Joana, fíjate, yo creo que no solo los padres que no tienen a Cristo se alarman. Vaya, todos nosotros estamos en algún grado de alarma. Alarman Los alarman a ellos. a los jóvenes. Los padres alarman a los jóvenes. Sí, exacto. Sí, mira, no solo los padres se alarman, todos estamos en un grado de alarma. Estoy seguro de que yo estoy en algún grado de alarma. Tengo un hijo, tengo una madre, tengo personas en las que pienso y todos estamos en un grado de alarma. Entonces, platicaba con unos pastores que decían, no, que Cristo nos va a librar de esto no va a venir, y yo esto y lo otro. Y después que terminó la reunión, estábamos en el chat y me envía uno y me dice, oye, pastor, ¿y cómo lo ves esto? ¿De verdad está tan feo como parece? Digo, oye, pues no acabas de decir que estás muy confiado y aquí, que con Cristo y lo otro. Y no digo que esté mal la actitud positiva, estoy diciendo de que debemos ser honestos, debemos estar contentos, cómodos con compartir cómo nos sentimos. Nosotros como cristianos también podemos sentir temor, lo decía yo en la mañana, también podemos sentir incertidumbre, inseguridad, no solamente los que no tienen a Cristo. Ahora, los que no tienen a Cristo y no pueden confiar en justo lo que estoy diciendo, no pueden confiar en esta promesa y en esta providencia, no pueden confiar en que Dios es soberano y está gobernando todo, pues se sienten todavía, ya no tienen de dónde agarrarse, ¿sí? Y pues lógico, van a decirle, hijo, no, tú no salgas, oye, ¿dónde está tu cubrebocas? Oye, esto, no vayas aquí, no vayas allá, no toques el teléfono, etcétera. Es lógico. Lo primero que tenemos que hacer como cristianos, que estamos en contacto con personas que no lo son, es ser comprensivos, empáticos, accesibles. Tenemos que entender, como lo compartía, creo que lo compartía en el comunicado, compartía que la palabra de Dios nos manda a sostener a los débiles. Dice, nosotros que somos fuertes debemos sostener a los débiles. Entonces, si nosotros somos espirituales, si nosotros creemos en Dios y confiamos en Dios, es importante que lo primero que hagamos sea sostener a los que están en este momento teniendo temor. Si estamos grabando esto y estoy resolviendo dudas, es precisamente por eso, porque van a surgir personas que sientan miedo y es normal. Que tengan incertidumbre y es normal. Yo primero haría un llamado a estos jóvenes a que hablen con sus papás y les digan, dejemos de expresarnos típicamente, ay mamá, no pasa nada, ay papá, todo está bien, ay no me voy, dejemos de hablar de esa manera. ¿Por qué? Porque damos una falsa impresión, incluso podemos parecer rebeldes, incluso podríamos parecer indolentes, puede parecer que no, pues que no somos cristianos, porque esa no es una actitud cristiana, ¿verdad? Yo haría un llamado a estos jóvenes a que hablen con sus papás y digan, papá, mamá, sé que te estás preocupando, entiendo tu preocupación, puedes decir, ¿no? El pastor nos dijo de que pues, es normal estar preocupados, es normal esto y lo otro, pero, y ahora sí, ya desde la empatía, ya desde el haber conectado emoción con emoción, corazón con corazón,
¿sí? Cara a cara, hablando con ellos, ahora sí ya le puedes decir, pero quiero que sepas que yo confío en Dios porque la palabra de Dios, y entonces vamos a la palabra, porque la palabra de Dios dice que, Jeremías 29:11, los pensamientos de Dios son hacernos el bien, no el mal. Puedes confiar en que Dios es bueno, puedes confiar en que si tú amas a Dios, todo te va a ayudar a bien, etcétera, etcétera. Ahora ya podemos predicarles, pero no podemos predicar desde la indiferencia, no podemos predicar desde esa forma de ser que a veces tenemos muy rígida, muy dura, que no comprende las emociones de otros, ¿sí? ¿Qué pasó? Ok. Dice, hay pastores que predican que esa pandemia es parte del final de los tiempos. ¿Es bíblico? Hay pastores que están predicando que esta pandemia es parte del final de los tiempos. ¿Es bíblico? Bien, ¿qué es el final de los tiempos? ¿Sí? El apóstol Juan escribió hace 2000 años en el Apocalipsis, hermanos, no solo en el Apocalipsis, en sus cartas. Ya estamos en los últimos tiempos. Pedro también, el apóstol, escribió en su carta hace 2000 años. Y ya sabemos que ya estamos en los últimos tiempos. Juan escribió, tenemos la seguridad de que ya estamos en los últimos tiempos porque han salido los anticristos, etcétera, etcétera. Ya estamos en los últimos tiempos. Entonces, hablando solamente con este contexto, pues podemos decir, pues sí, esta es parte de los últimos tiempos porque estamos en los últimos tiempos. Creo que la pregunta iría más enfocada a preguntar, bueno, esta es una señal de que ya se acerca el fin de los tiempos, o sea, ya se acerca el fin del mundo, ya se acerca Cristo, ya está viniendo. Bien, ¿qué dice la palabra del Señor? El Señor Jesús fue muy claro en cuáles iban a ser las señales de su venida. Y a lo largo de los 2000 años de historia que llevamos, mucha gente cada vez que se acerca un fin de milenio, cada vez que se acerca el año 666 de nuestra era, el año 1666, ya viene el fin de los tiempos. Cada vez que hay una pandemia con la peste negra, es el fin de los tiempos. Me impresionaba un artículo que estaba leyendo sobre la peste negra, rápidamente se los comparto. Un monje decía que veía cadáveres tirados por la plaza en Italia y decía, si este no es el fin de los tiempos, entonces creo que el fin de los tiempos no podría ser más horrible que esto, ¿no? Durante la epidemia de gripe española en 1914 también se dijo, viene el fin de los tiempos. Luego en 1918, que vino la Primera Guerra Mundial, viene el fin de los tiempos. En 1945, después de la bomba atómica, este es el fin de los tiempos, etcétera, etcétera. Entonces, pero Jesús dijo muy claramente, oirán de guerras y rumores de guerras y vendrán contiendas, van a venir terremotos en muchos lugares. Por supuesto se describen también enfermedades, se describen muchos fenómenos, pero Cristo dijo, pero esto solo es principio de dolores, solo es principio de dolores. ¿Cuándo va a ser la señal de la venida de Cristo? Bueno, la Biblia dice muy claramente, cuando veáis la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel. Entonces sí, los que estén en la casa, en la ciudad, huyan a los montes, el que ya bajó de la azotea no vuelva a subir, las que están embarazadas, ay de ellas, porque lo que quiero es que corran, ¿no? Entonces, la señal del fin del mundo, de la inminente venida de Cristo, no es nada de esto. Estas pandemias van a ir aumentando, mis hermanos, porque son consecuencia de la naturaleza caída, lo que acabamos de leer en Romanos, que no me ha dado tiempo de explicar, pero bueno, aprovecho la pregunta para explicarlo. Dice, la creación entera fue sujetada a vanidad. Está hablando de eso, y ella misma va a ser liberada de la esclavitud de corrupción. Y también dice, porque la creación misma gime a una, estoy citando literalmente el versículo. Entonces, ¿a qué se refiere esto? A que el pecado que habita en el mundo, el que la raza humana se haya alejado de Cristo, generó cuando digo Cristo hablo de Dios porque Cristo es Dios. Obviamente en el Antiguo Testamento, en el Génesis, no se nombra a Cristo como Dios, pero bueno, se alejó de Dios la humanidad entera y la consecuencia fue que la creación entera fue sujetada a vanidad y entonces vinieron todas estas epidemias, enfermedades. No había muerte en el jardín del Edén, la muerte entró al mundo, dice Romanos 5:12, porque el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces no había muerte en el jardín del Edén, sino que entró al mundo después del pecado. Entonces la muerte tiene todas estas herramientas para llegar. Entonces es una consecuencia, pero es algo natural que está sucediendo.
no tomemos la pandemia. Yo no sé cuándo va a venir Cristo porque nadie lo sabe. Quizá mañana llegue y digan, ay, nos mintió el pastor. No, no te estoy mintiendo. Simplemente es que esta no es la señal. La señal es la llegada del anticristo. Es la imposición del anticristo como gobernante mundial que se hace pasar como Dios, etcétera. No se ve en el ámbito político algo que pueda ocurrir de manera semejante en los próximos días. Sin embargo, como digo, cuando venga Cristo nadie lo sabe. No sé si respondí la pregunta. Espero que sí, ahí nos contestará quien la haya enviado. Hay otra, dice así, Didier Pech Medina, ¿cómo puedo ayudar a mi mamá porque está pasando momentos de ansiedad por la pandemia que estamos cruzando? Ok, ¿cómo puedo ayudar a mi familia, a mi mamá, porque está pasando momentos de ansiedad? Bien, quiero que no compartamos el nombre de las personas que nos envían el comentario, porque puede revelar información sensible que otros familiares no quieran que se sepa, ¿vale? Entonces, si no menciono tu nombre es porque tus datos se mantengan en privacidad. Bien, la ansiedad es una reacción habitual ante una amenaza, ¿sí? El cuerpo está preparado, así lo diseñó el Señor, para una reacción de lucha o fuga, ¿sí? Es decir, si yo voy caminando por la calle, es mi típico ejemplo, ya lo habrán escuchado en todas mis prédicas de ansiedad, voy caminando por la calle y de repente, ¡guau!, me ladra un perro, mi cuerpo va a sufrir una serie de cambios fisiológicos que van encaminados a prepararlo para que o pelee contra la amenaza o se eche a la fuga, ¿no? Pero esta serie de cambios fisiológicos pasan con elevación de la frecuencia cardíaca, elevación de la tensión arterial, secreción de las famosas hormonas del estrés, entre otras series, no vamos a hacer una exposición de fisiología aquí, entre otras series, pero va encaminado a que tú luches o huyas de esa amenaza. Ahora, no solamente las amenazas, no quiero decir reales, las amenazas físicas pueden desencadenar estas reacciones. Las amenazas que nosotros tengamos como reales, como cercanas a nosotros, van a producir esta reacción. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo una pesadilla de que viene un asesino con un cuchillo tras de mí y me quiere perseguir, me quiere matar, aunque eso no es real, es un sueño, mi cuerpo no lo sabe, porque está recibiendo órdenes del cerebro de prepararse para lucha o huida, y el que está soñando pesadillas está tenso, está sudando, está con la presión alta, la frecuencia cardíaca elevándose, catecolaminas disparándose por todo el torrente sanguíneo, etcétera, porque esa amenaza es real para ella. Bueno, la ansiedad funciona de esta misma manera. Es un pensamiento, es una forma de pensar que genera sentimientos en nosotros y desencadena esta respuesta fisiológica. Una persona con ansiedad puede llegar a sufrir elevaciones de la glucosa en sangre o de la presión arterial, etcétera, porque se dan cambios claros. Entonces, mi consejo sería, número uno, líder, si esta persona está teniendo una crisis de ansiedad muy severa, busque atención médica, porque no es solamente un problema mental, ni es solamente un problema espiritual, sino que se traduce en problemas físicos, en problemas de salud. Entonces, si alguien está en pánico, si alguien está en crisis, y lo digo a todos los que me están escuchando, si alguien llega a tener una crisis nerviosa, Jesús lo dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Entonces, si está traduciéndose en un problema físico, busque atención médica. Ahora, si esta ansiedad no ha llegado a esos rangos, si este problema no ha llegado a esos límites y está todavía en una fase de instalación, está produciéndose todavía la ansiedad, bueno, lo que se tiene que cambiar es lo que da origen a la ansiedad, ¿sí? Muchas personas se viven controlando la ansiedad con ansiolíticos. Esto no es recomendable. Si no tienes una prescripción médica por un especialista, no lo hagas, ¿sí? Tal vez tengas un diazepam o clonazepam en tu casa, no lo toques si no está prescrito por un especialista. Y vaya, si la ansiedad está iniciando, hay que cambiar ese pensamiento. Yo te recomendaría que primero hables con ella, ores por ella y le preguntes, ¿qué es lo que te está generando ansiedad? Dime qué es lo que estás pensando,
dime qué es lo que te produce miedo y deja que se abra y que lo diga y que tengan confianza. Por eso es importante la empatía y no estar diciendo, ay, exageras, ay, no pasa nada, sino que hay que, sobre todo en estos tiempos que vamos a estar recluidos un mes, hay que tener empatía con nuestra familia, hermanos, y sentarnos a platicar con ellos, con los niños, con los adultos mayores. Uy, los adultos mayores sufren porque pues los hacemos a un lado y ya nos fastidian. Ay, mamá, deja de molestar. Y no, hermanos, hay que sentarnos a platicar con ellos y escuchar sus inquietudes, escuchar qué es lo que están pensando, qué es lo que está pasando. Y con la palabra de Dios decirle, bueno, ¿qué es lo que tengo? Es que tengo miedo que te pase algo a ti, hijo, que te mueras. ¿Y qué tal si yo me muero? Yo estoy enferma y eso y lo otro. Ir a la palabra de Dios. Y acabo de mencionar varios versículos que tú puedes utilizar. Y si puedo subir a la página de la iglesia toda una serie de pasajes bíblicos que ustedes pueden usar para calmar la ansiedad de sus familiares y de ustedes mismos. Bueno, sí, lo voy a hacer. Los voy a hacer llegar por medio de la página, quizá mañana, en los próximos días. Léele esos pasajes bíblicos y después oren de nuevo y haz que ella, pídele a ella que ore a Dios y que le entregue esto que le está preocupando. Mira, si lo que te preocupa es morir, que ella entregue su vida a Cristo, así, Señor, que pueda decir, Señor, yo entiendo que lo que tú haces está bien hecho, no importa lo que sea, yo no voy a temer y si aún es mi vida la que está en peligro, yo te la entrego. ¿Sí? Voy a estar en paz y no voy a temer porque tú vas a estar conmigo. El Salmo 23 dice claramente, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Sí? Entonces, en todo momento Cristo va a estar contigo. Hazle sentir a través de tu cariño la presencia de Dios. Abrázala y transmítele también tu comprensión porque es la comprensión de Dios. Yo te voy a hacer llegar los pasajes bíblicos que puedes utilizar. ¿Hay otras preguntas? Algunos en la calle me preguntan qué sobre el coronavirus y yo solo les digo que confiemos en el Señor, que confiemos en Dios y ya saben. Les entra la duda. Un poco, a ver, ¿cómo? Me preguntan sobre el coronavirus, yo solo les digo que confíen en Dios. Una pregunta exacta. Okay. Aproximadamente, ¿cuál es el tiempo para que en Yucatán se estabilice el COVID-19? Se estabilice. Bueno, es temprano para estar hablando de estabilización. Apenas estamos en la fase 1, en el escenario 1. El día de mañana va a empezar la Jornada Nacional de Sana Distancia, preparándonos para el escenario 2. ¿Sí? ¿Qué es esto? Ya lo ha explicado mucho el doctor López Gatell, Hugo López Gatell, que es el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. Todos los días a las 7 de la noche dan una conferencia explicando esto. Pero bueno, vamos a explicarlo nuevamente así de manera breve. En el escenario 1 solo tenemos casos que vienen de fuera. Personas que tomaron el virus y lo traen a nuestro territorio nacional. Es importante que entendamos que la enfermedad no se produce porque estemos juntos. ¿Sí? No es de que se juntaron 50 personas, todas de Texcoco, les van a enfermar. O sea, no es así. La enfermedad la produce un virus. ¿Sí? Y este virus se transmite de persona a persona. Entonces, una persona necesariamente tiene que tener la enfermedad para que pueda propagarse. Entonces, no es solo la reunión de gente, sino que tiene que ser transmisión de persona a persona. Entonces, en la fase 1, la enfermedad llega a nuestro país por casos importados. Los 19 casos que tenemos en Yucatán son casos importados o asociados a importación, es decir, personas que tuvieron contacto con personas que estuvieron en otros países donde sí está produciéndose COVID-19. Entonces, ¿cuánto tiempo va a tardar en entrar a la segunda fase? Que es cuando ya estamos viendo contagios, digamos, de mexicano a mexicano, ya no de personas que lo trajeron de otra parte, sino de personas que son de aquí y la llevan a todas partes. No lo sabemos. México está siendo un caso especial en el mundo. La forma en la que se está comportando el virus en México está pareciendo ser más lenta. Como ejemplo, Brasil, Argentina, el Perú, Estados Unidos y Canadá, por supuesto, en el continente americano ya están en rojo y nosotros todavía estamos aquí andando poco a poco. No hay un tiempo estimado para que pasemos de fase a fase, por lo tanto no podríamos decir cuánto tiempo va a tardar en normalizarse la situación. Se está hablando de aproximadamente de 16 a 18 semanas, imagínate.
O sea, estamos hablando de varios meses para que volvamos a una completa normalidad, viendo los modelos matemáticos de cómo se ha comportado en otros países. Pero esto no lo podemos asegurar. Ahora, el gobierno ha dicho que del 20 de marzo al 20 de abril va a ser la suspensión de labores por ahora. No quiero crear alarma ni quiero que tomen mi declaración como una declaración oficial, porque no lo es. Pero vaya, esta suspensión de labores de un mes es un primer anuncio, pero por supuesto el gobierno durante el mes de abril va a tener que ponderar, va a tener que ver cómo se está comportando la pandemia en nuestro país y de ser necesario prolongar las medidas. Entonces yo no podría asegurar cuándo se va a normalizar esto, pero creo que de acuerdo a los modelos matemáticos estaría remitiendo esta situación después de los 3 o 4 meses. Espero haber respondido la pregunta. ¿Por qué los jóvenes cristianos no es correcto escuchar música no cristiana? Cambia el tema. Cambiarnos el tema. ¿Por qué los jóvenes cristianos no deben escuchar música no cristiana? Ok, bien, quiero dejar clara mi postura sobre la música. No, creo que es incorrecto decir mi postura, ¿verdad? Porque ¿a quién le importa mi postura? Ni a mí me importa. Pero la postura de la palabra de Dios. ¿Cuál es la postura de la palabra de Dios? Mira, no existe una prohibición absoluta hacia un género musical. Es decir, nunca vas a encontrar en la Biblia y todos los que escuchen cumbia se irán al infierno. O sea, no lo vas a encontrar, ¿sí? No va a haber eso. Tampoco hay una prohibición absoluta en la palabra de Dios hacia que nosotros escuchemos producciones musicales que no provengan de otros cristianos. Es decir, todos los que oigan a Pedro Fernández se van a ir al infierno. O sea, no hay ningún versículo que lo diga. Lo que la palabra del Señor dice es, todas las cosas me son lícitas. O sea, yo como hijo de Dios he sido librado de la ley y todo me es lícito, pero no todo conviene. Decía el apóstol Pablo, todas las cosas me son permitidas, pero yo he decidido no permitir que nada ejerza dominio sobre mí. Entonces, ¿a qué se refiere esto? A que nosotros no tenemos una prohibición de nuestro Dios. A mí me molesta mucho cuando alguien dice, mi religión no me lo permite. Digo, pues deja tu religión, ¿no? Porque Cristo no es religión. Cristo no es una religión, no es una serie de leyes que haya que cumplir. Lo que nosotros hacemos, el bien que nosotros hacemos y la manera en la que nosotros nos comportamos buscando la santidad, no es porque nos lo prohíba o no el Señor, sino porque estamos agradecidos por haber sido rescatados de esa, decía yo una mañana, de esa vana manera de vivir. Y ahora la verdad es que Cristo nos ha quitado incluso el gusto por las cosas que antes nos agradaban y por eso intentamos vivir una vida recta. Entonces, la música tiene muchos temas variados, ¿sí? Entonces, yo diría, no es que no convenga la música no cristiana, es que hay muchas cosas no cristianas, la mayoría de las cosas no cristianas, que te pueden transmitir pensamientos, sentimientos que van a estar en pleito contra Dios y que te van a estorbar en tu vida espiritual. No te conviene. Entonces dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene y yo no voy a dejar que lo que no conviene ejerza dominio entre a mí. Lo que no conviene, escuchar reggaetón, por ejemplo, y te va a transmitir misoginia, te va a transmitir hipersexualidad, te va a transmitir un lenguaje pues que no es adecuado para un hijo de Dios, ¿sí? ¿Para qué escuchar eso si va a estorbar contra lo que Dios te está guiando a hacer? Va a ejercer un dominio como tú quieras. Jesús dijo, mirad bien lo que oís, cuida lo que escuchas, ¿sí? Entonces lo que tú oyes produce un cambio en ti, en tus pensamientos, en tu corazón. Entonces, ¿para qué exponerme a ello si eso me va a estorbar en mi relación con Dios? Es por esto que no debemos escuchar cosas que no convienen, ¿sí? Ahora tú puedes decir, pastor, pues a mí yo creo que Gloria Trevi sí me conviene porque me transmite cosas buenas, ¿no? Bueno, yo creo que tienes que examinar muy bien si te estás alimentando de la palabra de Dios, porque si tú te estás alimentando de Dios, estás en oración, estás en la lectura de la palabra, la verdad es que todos estos gustos se van. El apóstol Pablo dijo, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida y las tengo por basura. O sea, lo que antes me gustaba, lo que antes me llenaba, cuando vino Cristo a mi vida, su luz deslumbrante me cambió, me enamoró, me acercó a Él, hizo que todo lo que antes era agradable para mí, ahora lo veo y ¿cómo me pudo haber gustado eso? O sea, eso es basura ahora.
Entonces esta transformación es natural en un cristiano. No depende de prohibiciones, depende de la obra que Dios hace en nuestra vida. Nos cambia nuestra manera de pensar, renueva el espíritu de nuestra mente y nos hace desear las cosas espirituales. Por último, no quiero darte una prédica sobre esto, pero por último también habría que decir que la palabra del Señor dice que lo que nosotros alimentemos es lo que nos va a dominar. ¿Sí? Dice, la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne, así que si tú vives conforme a la carne morirás, pero si andas conforme al espíritu entonces vivirás. Entonces, si tú alimentas tu carne con cosas de la carne, ¿a dónde te va a llevar? A muerte, sinónimo de pecado. Pecado es muerte, la muerte es la consecuencia del pecado, ¿sí? Entonces no te conviene, aléjate de ello, ¿sí? ¿Hay alguna Hay más? otra pregunta que dice, ¿qué piensa Dios acerca del machismo y el feminismo actual? Ok. ¿Qué piensa Dios acerca del machismo y del feminismo actual? Bueno, primero hay que entender que estos son términos modernos, es decir, son términos que no existían en la época en la que fue escrita la palabra de Dios, así que tú no vas a poder encontrar la palabra machismo o feminismo en la palabra de Dios. Más bien, creo que hay que aclarar qué es lo que piensa Dios de los roles del hombre y la mujer. Creo que es lo que habría que aclarar. La Biblia es muy clara respecto a que, aunque Dios no tiene sexo, es decir, no es masculino, Dios no es masculino en lo sexual, pero Él es hombre en cuanto a género. Él escogió manifestarse a la humanidad como una figura masculina, ¿sí? Si creemos que la Biblia es la palabra de Dios y que lo que nosotros creemos debe venir de la palabra de Dios, entonces debemos de ser conscientes que la palabra de Dios muestra a Dios la suprema autoridad como del género masculino. Alguien por ahí decía, no, es que Dios no es hombre ni mujer, así que puede ser mujer. No, Dios decidió manifestarse a la humanidad como un miembro del género masculino. Y no solo eso, sino que Él decidió crear a un ser a su imagen y semejanza, a través del cual Él ejerciera su autoridad en la creación, y esta persona fue el hombre, ¿sí? El hombre es el que fue creado, fue designado para ejercer la autoridad de Dios, ¿sí? Y le creó a una compañera de igual valor, vale lo mismo, es la misma persona, que también tuviera la imagen de Dios en su vida, pero que fuera no un apéndice secundario, sino un complemento para poder llevar a cabo esta tarea. Entonces, ¿qué piensa Dios de el rol del hombre y la mujer? Bueno, piensa esto. El hombre debería haber sido un líder a la manera de que Dios lidera la humanidad y la naturaleza. Le dijo al hombre, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, para presentársela a sí mismo, una iglesia sin mancha y sin arruga. O sea, ¿qué está diciendo? Yo quiero que los varones sean líderes, pero no según el liderazgo del mundo. No que ejerzan una autoridad violenta, sino quiero que sean líderes a la manera del liderazgo de Cristo. Cristo es el líder de la iglesia porque Él pagó con su sangre y con su sacrificio por ella. Cristo es nuestro Señor, amamos y obedecemos a Jesús porque Él murió por nosotros, ¿no es cierto? Porque nos salvó e hizo la conciencia de que Cristo murió por nosotros, es lo que hace que nosotros le obedezcamos. Entonces, Dios quiere que el hombre ejerza una autoridad como esa, pero la mujer no es menor. La mujer es igual, dice que nosotros aprendamos a vivir sabiamente con las mujeres como coherederas, es decir, heredamos la misma herencia en partes iguales, ¿sí? El hombre debe de ejercer el liderazgo. Yo sé que ahorita está de moda la palabra patriarcado y el patriarcado opresor y el patriarcado machista. Quiero decir esto a todas las feministas que me están escuchando y que me linchen si quieren después. Pero les voy a decir una cosa, el patriarcado no es el problema. ¿Sabes por qué? Porque Dios es patriarca. Patriarca, ¿qué significa? El gobierno del Padre. ¿Sí? Eso significa. Patriarcado, el gobierno del Padre. De arquear, que es gobierno. Pater, Padre. Entonces, creo que estoy bien. Bueno, veo que se mezcla el latín y el griego. No, debo tener un error, ahí se los subo la corrección. Pero bueno, significa el gobierno del Padre. Y
Y si Dios es patriarca, ¿es entonces malo el patriarcado en sí? Entonces tú estarías acusando de que Dios es malo. Si tú dices el patriarcado, eso es el problema. Es el gobierno del género masculino el problema, que oprime al género femenino, entonces tú no puedes ser cristiana. Si tú crees que el patriarcado es el problema, entonces tú no puedes ser cristiana. ¿Por qué? Porque Cristo es patriarca. Él es el padre. Cristo es la cabeza de la iglesia, ¿sí? Y ella es su esposa. Claramente está hablando de un modelo patriarcal. Entonces no es el patriarcado el problema. Si nosotros hablamos de que hay corrupción en el gobierno, hay gobernantes malos, hay dictadores, entonces la solución es la anarquía. ¿Esa es la solución? No debe de haber gobierno, nadie debe de estar por encima, nadie debe de gobernar. La corrupción en el gobierno se soluciona eliminando el gobierno. Si el Estado tiene un problema de corrupción, entonces hay que eliminar el Estado o hay que purgar el Estado, hay que limpiar el Estado, hay que sacar a los corruptos de ahí. Yo creo que ese es el problema, el patriarcado no es el problema son los patriarcas malignos, los patriarcas pecadores, los patriarcas opresores, son los hombres violentos el problema, no son los hombres, son los hombres violentos. Durante el movimiento del 8M hubo un montón de mujeres que sacaban pancartas y decían, mi marido no es violador por ser hombre, mi hijo no es violador solo por ser hombre. Eso es una tontería decir que el género masculino por el simple hecho de ser hombre es opresor o es violador. Esto es incorrecto completamente. Tenemos que enfocar nuestras baterías, nuestras armas contra el verdadero enemigo. La gran mayoría de las violaciones, la gran mayoría de la violencia contra la mujer se ejerce en el seno del hogar, pero por familiares directos, ¿sí? No es todo hombre, son ciertos hombres, ¿sí? ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que promover la lucha contra la violencia contra la mujer, contra la violencia hacia la mujer, pero no señalando al inocente. Es una tontería culpar al inocente del pecado de otro. Ya ocurrió con Cristo y Él lo hizo voluntariamente y nosotros tenemos que tomar la actitud de Jesús y decir, bueno, no, yo voy a ser un líder a la manera de Jesús. Esposo, tú que me oyes, tú tienes que defender el patriarcado divino, el patriarcado tal cual Dios lo enseñó, que es un patriarcado en el cual el líder da la vida por sus ovejas, es un patriarcado en el cual el pastor es pastor. ¿Por qué? Porque lidera con el ejemplo. Es pastor porque enseña con su actuar. No pasa nada. Estamos en vivo y ahí están hablando y así que se escuchan aquí que risas es money. Entonces tenemos nosotros que purgar esto. Es muy importante que la lucha contra el feminismo no es contra las feministas. ¿Cómo luchamos los cristianos contra el feminismo? Porque sí estamos luchando. Y yo sé que aquí hay 2, 3 amigas mías que me van a colgar por los comentarios que estoy haciendo. Pero la verdad es que yo sí estoy en lucha contra el feminismo radical. Si me quieren ver como su enemigo, véanme como su enemigo. Pero yo estoy en lucha contra el feminismo radical. No estoy de acuerdo de combatir la violencia contra la violencia, porque la Biblia nos enseña que el mal solo se puede vencer con el bien. Entonces el cristianismo sí está en contra del feminismo radical, pero ¿cómo lo combatimos? Pues tratando de generar hombres que no sean machistas, hombres que sean cristianos, que ejerzan un liderazgo en su familia conforme a la palabra de Dios, con el ejemplo de Jesucristo. Espero haber resuelto la pregunta. No podemos resolver aquí todas las preguntas de todos los temas porque pues la fogata solo dura, ¿cuánto? 2 o 1 hora. Entonces, pero vaya, cada domingo estamos aquí reunidos. Envíenos todas sus preguntas por mail, por mensaje directo, por WhatsApp, y voy a intentar responderles por escrito también, ¿sí? Y si hay alguna pregunta que sea de importancia al público, la podemos publicar en la página, ¿sí? Si hay algo que yo haya dicho y que no haya quedado comprendido del todo, háganmelo saber también. Hay una pregunta más. ¿Cuánto tiempo nos queda? 3 minutos. 3 minutos. Para 1 hora. Ok, podemos seguirnos un poquito. Mientras tú estés conectado, pues podemos seguir conectados un ratito más. Nada más tratemos de enfocar las preguntas hacia el tema que nos atañe hoy, porque si no vamos a irnos para todos lados. Una pregunta, otro tema. ¿La hacemos? Van, venga. ¿Qué
Dice, ¿qué hacer o decir una persona que te confiesa ser homosexual? Bien, no hay ahorita en nuestro tiempo una serie de división de opiniones no en el cristianismo, en las denominaciones. Hay iglesias que incluso tienen pastores que aceptan entre su liderazgo a personas que confiesan tener atracción por personas de su mismo sexo. Pero la verdad es que si nosotros tomamos la palabra de Dios y estudiamos lo que ahí está escrito, no nos queda la más mínima duda de que la palabra de Dios enseña que la homosexualidad es un pecado, ¿sí? Es un pecado y a toda persona que me escucha tiene que quedar claro, esto es lo que dice Dios, la homosexualidad es un pecado, no podemos llamarla de otra manera, es un pecado. Y las personas que tienen atracción hacia personas de su mismo sexo, si no han consumado el pecado, es decir, tienen atracción o son afeminados, etc., pero no están ejerciendo esta sexualidad, vaya, ¿cómo debemos tratarlas? Exactamente igual a como se trata con personas que tienen cualquier otro pecado. ¿Por qué? Porque voy a dejarlo claro también, la palabra de Dios no hace diferencia entre pecado y pecado. Es decir, no está peor la que es prostituta que la que es chismosa, ¿sí? No va a irse al infierno el que es homosexual, pero el que miente no. O sea, no hay diferencia. Dice la palabra de Dios, la paga de el pecado, y por eso usa ese singular en el original griego, la paga del pecado, cualquiera que sea, es la muerte, ¿sí? Entonces, todo pecado es mortal. No hay como algunos dicen por ahí, ¿no? Pecados veniales y pecados capitales. Este sí merece la muerte, en cambio este no. No, hermano, el pecado de muerte, dice Juan, hay pecado que no de muerte, todos los demás. El pecado de muerte, la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Cuál es esta? El resistir al Espíritu Santo que te intenta traer hacia Cristo y tú lo resistes, pues lógico va a terminar en un pecado mortal porque no vas a obtener salvación. Entonces, hay que acercarnos hacia estas personas con la misma misericordia, con la misma gracia que nos acercamos hacia cualquier persona, acercándoles el Evangelio. Yo lo decía en la mañana, no hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar, no hay una vida tan perdida que Dios no pueda cambiar. Tú tienes que ofrecerle el perdón de Dios exactamente igual que se lo ofreceríamos a cualquier otra persona. En el caso de la homosexualidad, quizá haya que trabajar más de cerca con ella una vez que reciba a Cristo, pero vaya, si alguien te confiesa ser homosexual, tú lo primero que tienes que hacer es predicarle el Evangelio, hablarle de que eso lo ve mal el Señor. No tengas temor de que, oye, tú me estás juzgando esto. Mira, nosotros no juzgamos a la gente. Eso me lo podría decir una persona a la que yo le digo, no sé, oiga vecina, ¿sabe usted que el chisme es pecado? Ah, me estás condenando, entonces eres discriminador. Pues no sé si sea una discriminación decir que el chisme es un pecado. Si yo voy a ver un ladrón a la cárcel y le digo, oye, es que robar es pecado, ¿me estás discriminando? Pues no creo que me lo diga, ¿no? Entonces, decir que la homosexualidad es pecado es decir la verdad. Pero también decirle que Cristo murió por los pecados del mundo y que hay un camino abierto a la salvación y no importa qué tan mal esté. En una ocasión, a decir verdad, la primera persona que como médico vi morir, a la que yo atendía, fue una persona que cuando yo estaba en cuarto año de la carrera, estaba contagiada de VIH y era el hijo de un pastor. Y en su lecho de muerte, yo no era pastor en aquel tiempo, al menos ya había acabado el seminario, pero no ejercía como pastor. Y fue muy difícil para mí ver morir una persona como esta. Y yo no sabía si predicarle el Evangelio, pues era uno de parte del equipo médico que lo atendía. Pero recuerdo muy bien que él decía, es que yo no me quiero morir porque tengo mucho miedo. Yo sé a dónde voy a ir y sé que Dios no me va a perdonar por la vida que he llevado. Me dio una tristeza, me dio una... Todavía puedo ver sus ojos como si fuera hoy ese momento. Yo recuerdo que solo pude decirle,
que el Dios que yo conozco, el Dios que yo tengo, es un Dios todo amor. Es un Dios que no importa qué tan mal estemos, estas cosas pasan en vivo, perdónenme. Es un Dios que no importa qué tan mal estemos, cuánto tiempo hayamos vivido fallándole una y otra vez, Él siempre va a estar ahí con los brazos abiertos. Siempre va a estar ahí esperando a que tú vengas y le digas, Señor, te fallé. Señor, reconozco que estoy mal, pero perdóname. Le hablé sobre aquel ladrón que murió junto a la cruz de Cristo, que toda su vida había vivido en pecado. Toda su vida. Y en las últimas horas de su vida le entregó su vida a Jesús. ¿Qué le entregó a Jesús? Unas horas nada más le entregó. Pero Jesús, conmovido por la fe de este hombre, volteó y le dijo, mira, no tengas miedo. Mañana vas a estar conmigo en el paraíso. Ese es mi Jesús. Y ese es el Jesús que tenemos que acercar a toda persona que esté en este o en cualquier otro pecado. No lo discrimines, no dejes de juntarte con él, no cortes la amistad. Es que yo soy cristiano y no debo tener esas amistades. Hermano, si nosotros cortáramos todas las amistades con las personas que no son cristianas, dice el apóstol Pablo, en ese caso tendrían que salirse del mundo. Tenían que irse del mundo, pero no es así. ¿Sí? Entonces, espero poder haber aclarado tu pregunta y vamos a terminar la transmisión en unos momentos porque ya nos pasamos del tiempo previsto. Pero quiero reiterar el mensaje que yo di en la mañana. A ti, amada hermana, que estás en tu casa y tienes temor por tus hijos, por tus padres que son de la tercera edad y que pueden correr peligro con esta pandemia, quiero decirte, aférrense a Dios, aférrense a Jesucristo, abrácense a Jesús, no para que Él les libre de esta enfermedad, porque sucederá lo que tenga que suceder, y mis palabras pueden ser duras, decir, ay pastor, ¿por qué me dices eso? ¿Me estás diciendo que me voy a enfermar? Yo no puedo asegurarte que te vas a enfermar, no puedo asegurarte tampoco que no te vas a enfermar, pero puedo asegurarte que eso no importa. Porque te enfermes o no, lo mejor, el mayor bienestar, la mayor felicidad va a venir a tu vida porque si tú amas a Dios, si tú sigues a Dios y le entregas tu vida a Dios, porque sus planes son perfectos. Yo hoy puedo decir que antes no entendía, no sé por qué todo lo que pasó con mis padres, con mi papá, las cosas que sufrí antes de conocer a Cristo, y pudiera decir, chispas, ¿por qué tuve que pasar eso? Pero ahora que tengo a Jesús en mi corazón, puedo entender que todo eso, aunque Dios hubiera querido evitármelo y seguramente sufrió junto conmigo mientras yo lo pasaba, mientras yo lo vivía, lo utilizó para bien. Y puedo decirte que no importa lo que pase, Dios va a estar contigo, va a estar a tu lado y todo va a terminar para bien. Vas a estar feliz. Yo he estado sosteniendo la mano de pacientes con cáncer, moribundos en su cama y diciéndoles todo va a estar bien. Y los he visto incluso partir con una sonrisa en los labios. Me acuerdo muy bien de un hermano que falleció y lo único que me dijo es, solo te encargo, pastor, que le digas a mi esposa que no se deje de congregar, que siga asistiendo ahí, cuídala y no dejes de decirle la palabra de Dios. Entonces, no importa lo que pase, vamos a estar bien. Y te voy a decir una cosa, en medio de la enfermedad, ten esperanza, confía en Dios. Si ves el miedo por este lado, entonces voltea hacia Cristo. La palabra de Dios dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Si tú te pones a estar viendo noticias, ay, ¿cuántos casos ya van, hijo? Ay, ¿cuántas hijas? Mira, entonces te vas a estar en ansiedad. Hermana, no digo que esté desinformada, digo, si esto le causa ansiedad, pues apague las noticias. Nada más infórmese por aquí, por la fogata, por el culto,
y el resto del tiempo dedíquelo a la oración. Si es necesario que, como si hay mucha ansiedad en la familia, hermanos, ayunen, reúnanse como familia a orar y confíen en Dios, pongan alabanzas, ¿sí? Dice la palabra del Señor que si nosotros estamos tristes, hagamos oración, y si estamos contentos, cantemos alabanzas. Entonces, sea cualquiera que sea nuestro estado de ánimo, tenemos que hacer cosas que nos edifiquen, cosas que contribuyan a nuestra edificación, ¿sí? Pues mis hermanos, un abrazo a todos ustedes, les quiero mucho, mi iglesia, de verdad yo quisiera poder estar con ustedes cada culto. Si hay algo que disfruto inmensamente es estar reunido con ustedes en la casa de Dios adorando. Me siento un poco como David decía, ay, cómo extraño la casa de Dios, cómo extraño estar en el templo. Pero también dice el rey David, si fueran destruidos los fundamentos, si ya no hubiera iglesias, si ya no hubiera esto, ¿qué hará el cristiano? Pues Jehová está en su santo templo, Jehová está ahí, Dios está siempre presente y donde quiera que tú estés puedes hablar con Él. Aunque esta transmisión en vivo va a terminar en unos momentos, aunque en unos momentos ya no vamos a estar respondiendo preguntas, Dios está a tu lado. Yo te invito a que ahí donde estás, tú hagas una oración y le digas, Señor, me siento así, le cuentes cómo te sientes y después adores con una alabanza, Dios te va a bendecir. Amén. De verdad, un abrazo a todos ustedes. Sigan enviando sus preguntas, sus dudas. Ojalá yo tenga el tiempo para poder responderlas todas. Mañana, lunes, a las 8 de la noche, vamos a estar transmitiendo en vivo el tema del discipulado. Quiero continuar con los temas que estamos llevando, no romper nuestra rutina para que de verdad que esta enfermedad no nos perturbe más de lo normal. Y el día martes vamos a estar aquí mismo en nuestro servicio de oración. ¿Cómo vamos a hacerlo? Hermano, desde este momento empieza al número que proporcionamos o al mensaje directo por la página, empieza a enviar tus motivos de oración y aquí vamos a estar orando por ellos. Yo soy de la idea de que no nos envíes tu nombre completo, solo tu nombre, no sé, Carla, por favor oren por mi hijo, por esto, por lo otro, por mi papá, por esto, por lo otro, por mi suegra, tal cosa, por mi vida espiritual, sin apellido para que no, porque como estamos en vivo no sabemos hasta dónde, hay chinitos coreanos viendo este video, no sé, más adelante, años después todavía va a estar en la red, entonces no quiero que tus datos personales estén expuestos, pero basta con que tú nos digas tu nombre y tu motivo de oración. La Biblia dice que aún no está la palabra en mi lengua, oh Dios, y tú ya la conoces toda. Dios sabe quién eres y Dios sabe lo que estás pasando. Con que nos envíes esto y oremos por ello, va a ser más que suficiente. Eso es el martes. Y el día jueves, a las 8 de la noche, si se dan cuenta, las transmisiones en vivo son domingo a las 12 del día y el resto, lunes, martes y jueves a las 8 de la noche. Vamos a estar aquí en nuestra célula. No se van a reunir las células en los hogares, pero tú en tu casa, padre de familia, madre de familia, haz una pequeña reunión. La célula es muy sencilla. O inscríbete al número enviando tu nombre, dirección y teléfono para que te hagamos llegar un sobre ahí con todo lo que necesitas. Ahí ya está el programa de célula que vamos a seguir para que tú la puedas hacer en tu casa. Amén. Vamos a hacer una oración. Vamos a hacer una oración y nos despedimos de nuestro Dios. Te invito a ti que estás en tu casa a que cierres tus ojitos para que te puedas concentrar, inclines tu rostro en señal de humildad y digas el amén si lo que yo estoy pidiendo es lo que tú pides, o hables tú directamente con Dios si quieres pedir alguna otra cosa. Vamos a orar al Señor. Invito también al equipo que guarde la oración. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este momento que pudimos llegar a no sé cuántos hogares, a no sé cuántas personas, y por los días sucesivos en los que este mensaje va a llegar a otros. Gracias por la oportunidad de testificar conforme a tu palabra lo que tú dices y lo que tú opinas. Gracias por la oportunidad de estar, Señor, contigo en este momento, porque podemos sentir tu respaldo cuando escuchamos que tu palabra dice que todo va a estar bien, porque siempre prevalecerán tus propósitos. Podemos descansar confiados en ti, Señor, porque dice tu palabra que tus planes, tus pensamientos son de paz. Tú no quieres hacernos mal, tú quieres bendecirnos. Y de esta palabra nos aferramos.
Y también, Señor, nos podemos aferrar a la palabra que dice que esta creación va a ser liberada. Un día no habrá más llanto, más tristeza, más dolor. Un día se acabará todo esto para aquellos que entregamos nuestra vida a ti. Un día estaremos a tu lado, gozando eternamente, sin temor a malas noticias, sin temor a enfermedades ni a muerte. Y Señor, en esta hora te reiteramos que nuestra vida te pertenece, mi vida es tuya. Hermano, ahí en tu lugar díselo a Dios: Señor, mi vida es tuya, haz con ella lo que tú quieras. Y Señor, yo sé que aún en esta enfermedad, con ella o sin ella, tú me vas a sacar a victoria, porque a los que te aman, y yo te amo, Señor, todas las cosas le ayudan a bien. Así que cobro, Señor, fuerza en esta palabra, la creo, la recibo para mí mismo, como de ella, Señor, me la apropio y quiero vivirla, Señor. Haz con mi vida lo que tú gustes, porque sé que a través de todo esto me estás perfeccionando, mi fe está siendo fortalecida, estoy en una prueba en la que mi fe va a salir victoriosa, Señor, y voy a salir más creyente y más confiado después de todo esto. Gracias, Padre, bendigo a las personas que están conectadas con nosotros, Señor, y aquellas que verán el video posteriormente. Donde quiera que se encuentren, Señor, bendícelas, encamínalas hacia ti, acércalas más y más a tu palabra. Y a ti, Señor, bendito seas por la preciosa palabra que nos das día con día, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca, de eso nuestro espíritu se alimenta y vive. Gracias, Señor, por ser nuestra vida. En el nombre tuyo, Jesús, mi amado Rey de Reyes, oro, Señor, y te bendigo. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.